Comenzamos ahora nuevo programa del Rincón Deportivo. Lo hacemos en este día 17 de febrero, martes, en el que pues vamos a hablar de todo lo que se ha jugado y de todo lo que se ha quedado sin jugar en una nueva jornada con problemas, especialmente en el fútbol provincial, donde, pues por ejemplo, en Soria se han aplazado 4 partidos, los cuales pues tocaban directamente a nuestros equipos. Ya saben, le dedicamos bastante parte de este programa al fútbol provincial. Hoy también al Trofeo Diputación de Burgos. Podremos charlar con uno de los representantes de Huerta de Arriba, pero primero damos la bienvenida a los que estamos aquí. Comenzamos con los deportes pues más minoritarios. Aquí tenemos a Álvaro Delgado, que nos va a comenzar hablando de rugby, y al otro lado del teléfono tenemos, como siempre, a Pedro Fernández. ¿Qué tal, Pedro? A ver si nos oye Pedro. Ahora. Digo, Ahora estamos, Pedro. ¿Qué tal? Pedro, buenas. Hola, buenas tardes. Pues como Ismael has comentado, comenzamos con el rugby. La verdad que victoria muy trabajada de los Aparejadores Burgos, que volvió a la competición tras casi un mes de parón. Esta victoria frente al Syracuse Alcobendas le sitúa en lo más alto de la clasificación, por delante de un BRAC que en esta jornada perdía ante el Ordizia. También, siendo con rugby, comentar pues el impulso que está dando el Aparejadores al rugby femenino, en este caso, impulsando al equipo al Queen Bees Burgos 2031. Más cosas, hablamos ahora de voleibol, porque el grupo Ercesoria conseguía vencer en este último partido y seguir como segundo de la clasificación. Lo hacían por un set a 3 frente a Leganés. Precisamente Leganés comenzó ganando en el primero de los juegos 25-23, luego se la devolvió el equipo soriano 23-25, 25-19, 25-17 para que consiguiesen esa victoria los sorianos, que como decíamos pues continúan con 44 puntos, segundos de esta clasificación en una de sus mejores campañas, al menos hasta la fecha, porque después de 17 jornadas, de 17 partidos disputados, han conseguido ganar 15, 13 de ellos al menos por 2 juegos de diferencia, y solamente perder 2 partidos más. Con 4 puntos por debajo del Guaguas, siguen en segunda posición. Más deporte, más polideportivo, nos vamos hasta el balonmano con... Eso es, con la Liga Sobal. Primeramente, comentar que el Tubos perdía en casa frente al Huesca, que era un rival directo. El Tubos se sitúa actualmente 12º de la clasificación, esos puestos que hablamos pues de tranquilidad, es decir, a mitad de tabla, mitad baja de la tabla, ya que se sitúa únicamente a un punto del descenso, que marca actualmente el Puente Genil, con 10 puntos. Y destaca eso, pues un partido que tampoco estuvo muy acertado por parte del Tubos, en el que destacar también una fuerte bronca que tuvo al final del partido. Como siempre comentamos, pues estas broncas siempre lastran lo que es los valores del deporte, como eso, pues respeto hacia el rival, y lamentar esa derrota. Y en posición complicada para el Tubos, que próximamente se enfrenta la siguiente semana frente al Barcelona, rival directo, iba a decir, líder de la tabla, así que a priori partido complicado fuera de casa, pero bueno, a ver si da la sorpresa. Y es que se encuentran a tan solo un punto de ese play-out de descenso que marca el Puente Genil, con 10 puntos. Tiene 11 el Villa de Aranda, el Tubos Villa de Aranda. Además, con un rival como es el Nava de la Asunción, que ha conseguido vencer ante el Frigoríficos Morrazo. Por una parte positivo, porque no se acerca al descenso directo. Por otra parte negativo, porque cada vez está más apretada la clasificación por abajo. Y esperamos, Pedro, que reaccione el Villa de Aranda, porque se está acercando y mucho a esos puestos de descenso, al menos de peligro. Sí, bueno, digamos que cuando hablamos de presupuesto de unos equipos a otros, pues el Villa de Aranda pues siempre tiene que estar ahí rozando esos puestos, y esperemos que el próximo partido es un partido que se cuenta como perdido, todo lo que sea será positivo,
pero luego ya sí que tiene que empezar sobre todo en casa, a no dejarse escapar estos partidos y ir sumando. Fuera de casa es complicado y en casa hay que intentar sacar algo positivo y bueno, hay que tener esperanzas porque hasta ahora mismo sigue fuera y lo está haciendo yo creo que realmente bien. En segunda categoría de balonmano, perdón, que se me iba al voleibol, siempre me pasa lo mismo. Sí. En segunda categoría de balonmano, también malas noticias porque hay que contar 2 derrotas por el mismo número de puntos. 30-29 cayó el balonmano Soria fuera de casa ante OAR Coruña en un partido, pues podríamos decir que igualado, que finalmente estuvo a punto de remontar, pero no lo consiguieron los sorianos, así que pues se podría decir que relativamente positivo, aunque con ese hándicap de seguir sin sumar. Más complicado fue el partido para el balonmano Burgos, que caía también, como decíamos, por el mismo resultado, 30-29, pero ante el último clasificado, ante el balonmano Alcobendas, en un partido que sorpresivamente poco a poco fueron yendo a remolque. Los de Alcobendas conseguían poner los primeros puntos en el marcador y esto se llevó hasta el final del encuentro, donde pues pese a jugar último contra tercero, fueron los madrileños, que llevaban 19 partidos perdidos hasta la fecha, los que se hicieron con esta victoria en los primeros 2 puntos y estrenan el casillero, aunque siguen últimos clasificados y prácticamente con una salvación imposible. Aún así, el Burgos, en una buena temporada hasta la fecha, con 26 puntos, se sitúa cuarto de esta clasificación, ya lejos de esa primera posición que tiene el Proin Triana, que está intratable, el equipo sevillano, pero dentro de los puestos de playoff de ascenso. Y de balonmano, ¿lo he dicho bien? Sí. Baloncesto. Baloncesto. Comenzamos pues hablando del San Pablo Burgos, que caía frente a Luca Murcia, fuera de casa, en Transmurcianas 101-82. En Recoleta, San Pablo Burgos no pudo conseguir en esta ocasión su quinta victoria de esta temporada en su visita a Murcia, en el que caía, como comentamos, 101-82. En el que hay que comentar también es el último partido de los burgaleses este mes. Pues ahora viene ese parón por la Copa del Rey y por la segunda ventana FIBA. Los azulones comenzaron con el pie izquierdo y el cuadro murciano, liderado muy fuertemente por Caco en la pintura y un acertado también Dylan Ennis en el triple, se marcharon al segundo cuarto con una ventaja muy considerable, 28-15. Y hay que decir que antes y después de descanso, San Pablo Burgos casualmente pues vivió sus mejores minutos y se va a poner tan solamente una canasta de diferencia. Sin embargo, como venimos repasando en los últimos partidos, últimos repasos de este San Pablo, último cuarto, al final les cuesta, parece que se atragantan, sabemos si cansancio o también eso, pues falta de puntería o desacierto, pues al final llevaron a esa derrota final 101-82. Para el próximo partido habrá que esperar por lo menos 3 semanas. Se enfrentarán ante el Bilbao Basket porque, entiendo, dentro de las próximas semanas se jugará la Copa del Rey, efectivamente. Esta misma semana se disputan partidos como el Valencia Juventud, Real Madrid Unicaja, Baskonia Tenerife o Barcelona UCAM Murcia. Todo ello en esos cuartos de final que se irán pues disputando a lo largo de estos próximos días, y ya dentro de una semana, este domingo, tendremos el ganador de la misma en un partido que no sé exactamente dónde se va a jugar. No sé si lo podemos ir buscando mientras tanto, porque en la final de la Copa del Rey, Pedro, no sé si tú tienes la información de dónde se juega este año, la de baloncesto. Pues no lo tengo claro. No sé si es, no sé si me suena. ¿Sí? Valencia, me parece que es Valencia. Sí. En el campo de Palmesa, sí. Valencia es, me parece. Lo tenemos ahí. Rapidito lo hemos buscado para que lo sepan todos ustedes. Pues bueno, hay parón. El 22 de este mes, sí. Hay parón por la Copa del Rey, luego por selecciones. Así que habrá que esperar para ver al San Pablo jugar su partido contra el Bilbao Basket hasta el 7 de marzo. Esperemos que con un resultado positivo. Positivo a favor, también jugar en casa, y veremos a ver si consigue esa quinta victoria de la temporada. Y en segunda categoría tampoco había buenas noticias, ya que el Tizona perdía
93-101 frente al Zamora, en un partido que, eso sí, comenzaron ganando los burgaleses y ya en el segundo cuarto se dio la vuelta al marcador. Poco a poco fueron abriendo más brecha los zamoranos, que se llevaron esta victoria y además unos puntos importantes frente a un rival de la zona baja. El Tizona no puede decir lo mismo, evidentemente, y ahora con 5 victorias y 15 derrotas se mantienen, eso sí, a 3 partidos de distancia respecto al Melilla, que marca ese descenso. Por lo tanto, como decíamos, hay que estar atentos a lo que sucede en esta primera FEP, porque el Tizona no lo está haciendo bien, o al menos en comparación con el año pasado y hace 2, y está buscando esa salvación. Por otra parte, siempre nos gusta comentar lo que sucede en la regional con una cosita. Dime. En el Tizona, la suerte que está teniendo, entre comillas, es que se mantiene esa posición, porque por debajo también están perdiendo sus rivales. Pero el Cartagena, fíjate, lleva en los últimos 5 partidos 3 victorias. Y se sitúa a un único punto. Y el Melilla, aparte esa racha negativa de derrotas, es lo que le está haciendo al Tizona. Pues no va a descender más, pero sin duda esperemos mejores resultados de cara a este final. Hay que decir, por ejemplo, que es recalcable lo que dices, porque teniendo en cuenta que se juegan 34 partidos, todavía quedan unos cuantos por jugarse, un total de 14 prácticamente partidos, sí. La mitad, un poco menos de la mitad. Aún así hay que decir que el año pasado bajaron con 11 victorias. El Valladolid bajó con 11 victorias a segunda FEB, y este año no tiene pinta de que, por ejemplo, el Tizona lo vaya a conseguir, ni mucho menos de que algunos como el Melilla o el Palmer Basket vayan a conseguir ganar 7 de los 14 partidos restantes. Sí. Veremos cómo queda, pero al menos por el momento están teniendo suerte de que la parte de abajo sea, entre comillas, tan mala en respecto a otros años, y no haya tanta competición, porque en un año normal Tizona perfectamente con 5 partidos ganados podría ir el último o el penúltimo. Así que también son cosas que hay que recalcar en una liga que, eso sí, hay que puntualizar, no va a tener 34 partidos como habitualmente, sino que va a tener 32, puesto que hay 17 equipos. Hay número impar, por eso mismo ha habido algún partido en los que el Tizona ha descansado. Correcto. Y decía que en regional de baloncesto, el Club Soria Basket perdía por 80-87 frente a la Flecha de Arroyo de la Encomienda de Valladolid, en un partido que es una derrota más, pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta que es la última de las categorías del baloncesto, se puede decir que también hay buenas sensaciones, porque han conseguido plantar cara a uno de los equipos que lidera la categoría, concretamente al tercero, y por lo tanto parece que este cambio en la segunda vuelta, este cambio después de Navidades, poco a poco está llegando al juego del Club Soria Baloncesto. Tiempo para la pelota a mano en este rincón deportivo del 17 de febrero, en el que no tenemos noticias muy positivas. De hecho, lo más positivo ha sido la victoria en individual de Lerena por parte del Club de Pelota Urbión. Ganó 1-10 y 3-10, además de forma clara, ante Ormaeche del Najerino. Pero los representantes de parejas del Club de Pelota Urbión, Azqueta y Elizegui, no conseguían rascar nada positivo ante Prado y Merino, también del Najerino, obviamente, que ganaron 10-5 y 10-7 ante los representantes del Urbión. San Cristóbal, que por cierto jugaba el pasado jueves, ya hace 5 días, caía tanto en individual como en parejas frente al San Cosme riojano. Fernández vencía 10-4 y 10-3 al representante de San Cristóbal, al representante burgalés Carregal, mientras que la dupla Esteban y Sánchez vencía con un poco más de desgaste ante La Vaca y Uriondo en el juego de desempate por 5-3, después de haber ganado 10-7 y haber perdido 1-10 en los dos juegos
anteriores. Esto es lo que podemos comentar en el ámbito de la pelota a mano, en la máxima categoría, pero siempre nos gusta echar un vistazo a los filiales, donde principalmente Urbión ha tenido pues 2 derrotas. Concretamente en parejas, Cabrerizo y Hernando perdían 7-10 y 2-10 ante el equipo vitoriano del Chucunlaca, mientras que en el segundo de los filiales del Urbión, Cámara, que esta vez jugaba junto con Figueroa en parejas, perdía 10-2 y 10-2 ante Larraún Promesas. Por lo tanto, Pedro, bueno, al menos en resultados, una jornada que pasará inadvertida a final de temporada, esta de pelota a mano del 17 de febrero. Lo que está demostrando, sobre todo en todas las categorías, ¿no? Sobre todo en División de Honor, es que hay muchísima igualdad entre los equipos. Yo creo que fuera de casa sacar un empate es positivo, y ser fuerte en casa pues es lo que, como están haciendo los que le pasó ha sido San Cosme con San Cristóbal este fin de semana, pues es lo que hay que hacer, ¿no? Y creo que de momento, bueno, pues la clasificación de los equipos de nuestra zona, el Urbión me parece que va tercero y San Cristóbal va quinto, sexto, aparte luego de las clasificaciones de individual o parejas. Y bueno, positivo es el empate, la victoria de Lerena, que la verdad que está cuajando una temporada lo está haciendo muy bien este año, sí. Y también la victoria en mano individual en primera categoría, que también consiguió el filial del Urbión en un empate, el que ganó su partido. Y bueno, en segunda categoría, pues bueno, la derrota o la victoria casi es para mí anecdótico, porque están jugando los chavales más jóvenes del equipo y lo que necesitan es eso, jugar partidos, ir aprendiendo y cogiendo experiencia más que lo que es el resultado. Pero bueno, yo creo que independientemente de que haya sido una jornada, digamos, no tan brillante para la pelota de nuestra zona, yo creo que ya el mero hecho de tener 2 equipos en División de Honor y que siempre están en las zonas altas de la clasificación, pues es todo un éxito. Pues dicho esto, vamos a dar paso a la segunda parte del programa, no sin antes los consejos publicitarios, para comenzar con todo el fútbol, especialmente hablando del fútbol provincial en este 17 de febrero. Está sintonizando Radio Pinares en la 90.8 de la FM, con las entrevistas, reportajes, noticias comarcales y la música más variada. Herbla, expertos en carpintería de PVC y aluminio. Colaborador oficial de Sistemas Beca. Estamos junto a la calle Fernando Dauncausa, número 18, en Burgos. Teléfono 947-261917. Para más información, contáctanos en herbla.com. Persianas Hogar, fabricación, colocación y reparación de persianas de aluminio, PVC, con productos de domótica o placa solar. Mosquiteras antiviento, celosías fijas, toldos, cortinas y estores, venta de productos relacionados con persianas. Disponemos servicio de urgencia a domicilio. En Persianas Hogar te ofrecemos ahorro energético, sin instalación de luz, sin obra. Pide presupuesto sin compromiso. Estamos en Soria, en Naves Nido del Polígono Industrial Valcorba. Llámanos al 659 16 73 91. Persianas Hogar, lo último en persianas. Repaso a las categorías inferiores. Juvenil. En el juvenil comenzamos hablando, como siempre, del División de Honor del Grupo 5, donde el Burgos no levanta cabeza. Perdía 1-2 frente al Sporting Hortaleza, pese a no ser uno de los equipos tops de la categoría, sí es uno de los que mejor lo está haciendo.
el equipo madrileño y por eso se impusieron al Burgos, que tiene 13 puntos y se ponen a 6 de la salvación. Va a ser importante especialmente el partido que tienen frente al Badajoz dentro de unas semanas, aplazado por la lluvia. En regional, el Numancia ganaba 1-0 a San Agustín de Valladolid, suma 26 puntos y se coloca en la 11ª posición de un total de 16. Juvenil también, en la provincial soriana no se ha jugado el partido del Uxama, vamos, que descansaba en la provincial soriana. En tercera provincial burgalesa, jornada 18, destacamos el empate a 2 entre Briviesca B y Polideportivo Salas. Los salenses tienen 28 puntos y están justo en la mitad, quintos de un total de 10. Cadete. En regional, donde militan tanto el Numancia como el Burgos, el Numancia caía 2-0 fuera de casa frente a la Ponferradina, suma 26 puntos y se coloca octavo de 14. Por su parte, el Burgos también perdía fuera de casa 2-1 ante el Unionistas, 31 puntos y un poco más arriba, sextos de 14. También en cadete, en la provincial soriana, no hubo jornada, no por aplazamiento, sino porque no estaba contemplada, pero eso sí, hay que recalcar que no se recuperaron partidos aplazados, entendemos también que por problemas meteorológicos. Infantil. En infantil, en regional, jornada 19, el Burgos Club de Fútbol caía frente al Unionistas por 0-1, suma 40 puntos y se coloca cuarto de 16. Por su parte, el Numancia caía 1-0 frente a la Ponferradina, 27 puntos, se coloca séptimo de un total de 16. Y la Juventud del Círculo perdía 2-1 fuera de casa frente a Santa Marta, 25 puntos y también por debajo noveno de 16. Y ya no se jugaron más partidos en lo que se refiere a estas categorías inferiores. Hay que decir que siempre estamos pendientes de la provincial soriana en infantil, donde no hubo y tampoco se recuperaron encuentros, de la tercera provincial burgalesa, donde el Quintanar no tuvo jornada de liga, tampoco tiene partidos aplazados, así que digamos que es de lo poco que está dentro de lo normal, mientras que en Alevín y Benjamín, pues ni Covaleda, que se enfrentaba ante Almazán, ni el Norma, que se enfrentaba frente al Golmayo, pudieron jugar sus encuentros. Repaso al fútbol femenino. En fútbol femenino, lo único que se jugó, de lo que estamos nosotros siempre poniendo el ojo, es la segunda federación Grupo 1, donde en la jornada 18 el resultado no fue positivo para las burgalesas, caían 2-0 frente al Racing de Santander. Aún así, la posición es buena, 6 de un total de 14, sumando 29 puntos las burgalesas. En tercera federación Grupo 8 no hubo jornada para San José, y para la provincial soriana hay que destacar que tampoco se jugó la jornada que estaba programada. Había un Norma Numancia que queda aplazado y ya es el cuarto encuentro aplazado para las de San Leonardo de Yagüe. Por lo tanto, se complican los calendarios de cara a final de temporada. Esperamos que ya a partir de esta semana se pueda disputar. Y seguimos hablando de fútbol. Ya hemos comentado las pocas categorías inferiores que se han podido disputar, pero ahora vamos a una de las competiciones que, pese a no estar reglada por la Federación de Fútbol de Castilla y León, es una de las que más pasiones levanta. Estamos hablando del Trofeo Diputación de Burgos, donde, recordamos, juegan distintos pueblos, casi 80 en toda la provincia, y dentro de nuestra zona pues podríamos decir que estamos siguiendo a un total de 9, como son, a ver si me salen de memoria, Covarrubias, Barbadillo del Mercado, Acinas, eso en primera. En segunda, Moncalvillo, Palacios de la Sierra, Quintanar,
Huerta de Arriba y Huerta de Rey. Muy bien, eran 8, no 9, que he dicho 9, pero bueno. Vamos a ello porque ha finalizado la primera de las fases. Recuerdan que habitualmente este torneo empieza en pues finales de octubre. Este año se ha retrasado varias semanas porque ha habido problemas logísticos y de organización, especialmente en lo que fue pues esa adjudicación de los contratos de árbitros. De todas formas, podemos decir que al menos por el momento está yendo todo bien en este trofeo Diputación y, salvo excepciones, pues bueno, no ha habido ningún problema. Ha finalizado, como decimos, esa primera fase, la fase de cercanía en la que pues jugaban los equipos contra pueblos cercanos, y ya podemos decir que en primera categoría el vencedor ha sido Covarrubias. Ya lo decíamos la semana pasada porque matemáticamente ya lo eran con 22 puntos. Ahora, después de vencer su partido por 0-2 frente a Tordueles, han conseguido esa primera posición, que bueno, a final de esta primera fase no otorga otra cosa que el título y la gratificación de varios cientos de euros. También se llevará varios cientos de euros el Barbadillo del Mercado, que ha quedado en segundo lugar con 17 puntos, y este fin de semana pues eso sí, caía 4-5 frente a Baños de Valdearados en un partido que los de Barbadillo del Mercado pues comenzaron ganando 4-1, ya iban así en el minuto 35. Poco a poco, la segunda mitad, los de la zona de la Ribera se fueron haciendo con el encuentro y al final se llevaron los 3 puntos. Estos han quedado terceros con un punto menos que Barbadillo del Mercado. Último ha quedado Acinas con 3 puntos, uno de ellos lo consiguió frente al Puente Dura en este último partido en el que Rubén Cámara anotaba el 1-1 en el 94. Eso en primera categoría de este trofeo Diputación, donde ya veíamos las cosas estaban prácticamente dibujadas desde hace semanas. Ahora en el grupo, la segunda categoría, en el grupo 2, donde militan todos los equipos de nuestra comarca, las cosas estaban bastante más apretadas. Nos fuimos la semana pasada hablando de ese liderato de Quintanar de la Sierra, que eso sí, no iba a poder defender, porque al ser 5 equipos en segunda categoría, uno de ellos tiene que descansar, y en esta última jornada pues el azar ha querido que sea el Quintanar. Así que Huerta de Arriba podía aprovechar esa ocasión de ponerse primeros, y así lo hicieron. Ganaron 6-1 frente a Huerta de Rey con 3 goles de Ismael Fernández, que precisamente pues tenemos el gusto de hablar con él. Lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Ismael? Hola, buenas tardes. Muy contentos con esta clasificación, tanto en lo individual como en lo de todo el equipo, ¿no? Pues sí, muy contentos porque el quedar primero nos hace posicionarnos de cara a la segunda fase, que es muy importante para nosotros, ya que luego queremos estar en la Copa. Uh-huh. En estos últimos años, corrígeme si me equivoco, pero habéis estado también fluctuando entre la primera categoría y la segunda. Este año se puede decir que el objetivo, claro, más allá de conseguir ese ascenso, es el de volver también el año que viene a primera, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos el objetivo claro de volver otra vez a primera. Desde el 2019, que claro, creamos el equipo y empezamos en segunda. Estuvimos 2 añitos, pero ya se veía que el equipo podía aspirar a más. Y estuvimos otros 2 años en primera, donde lo hicimos bastante bien. Uh-huh. Y bueno, nos metimos entre los 8 mejores de Burgos, que para ser un pueblecito de 120 habitantes, yo creo que está bastante bien. Uh-huh. Una de las cosas que siempre hablamos cuando tocamos el tema del trofeo Diputación es las dificultades que tiene el hecho de conseguir sacar un equipo con los costes económicos que tiene, también conseguir que por lo menos 11 personas, si pueden ser 15 para que haya cambios, pues se junten cada fin de semana, y al mismo tiempo, como nos decías, en un pueblo como Huerta de Arriba, que no es evidentemente de los más grandes de la zona, pues conseguir encontrar
tanto gente dentro del pueblo como en los núcleos de alrededor o en Burgos que quieran pues desplazarse hasta allí. En vuestro caso, no sé cómo está conformado el equipo, cuánta gente es del pueblo o de la zona del Valle de Valdelaguna y cuántos pues son gente que se acercan hasta allí para poder disputar los partidos. Pues mira, me alegra que me preguntes eso, porque para ser un pueblo tan pequeñito como hemos comentado, 18 de las 25 fichas son o bien del pueblo, que viven en el pueblo, o bien hijos del pueblo. Y eso es bastante difícil, teniendo en cuenta que allí viviendo en invierno, pues no será ni la mitad de esos 120. Así que en ese sentido, muy contento de que hayamos podido sacar un equipo pues con gente además de la zona, porque aparte de esos 18 que te comento del pueblo, también hay gente de Barbadillo del Pez, gente de Barbadillo Herreros, seguro que me dejo algo de Salas, de los Infantes, que nos echan una mano, así que casi todo queda por la zona. Desde luego mucho mérito, además conseguir, bueno, como decías, bien del pueblo, de núcleos cercanos o pues bueno, de pueblos que sean menos cercanos pero que no tienen su representante, por lo tanto vosotros poco a poco os habéis hecho un nombre dentro del Trofeo Diputación y desde luego en segunda sois uno de los equipos a batir. También una de las particularidades que tiene este equipo de Huerta de Arriba es que no juega dentro de su municipio. No sé cómo eso puede ser un hándicap o cómo se está condicionando tanto a la hora de disputar los partidos como al público para ir a verlo, ya que habitualmente jugáis en casa como locales en Tolbaños, en uno de los núcleos cercanos, pero al fin de cuentas pues siempre es un plus jugar en tu propio municipio. Sí, correcto. Jugamos en Tolbaños de Arriba y ya aprovecho a darles las gracias a ese municipio porque desde el primer momento nunca nos ha puesto ninguna pega, de hecho siempre nos ha dado facilidades y hay que ser agradecido y jugamos como en casa, ahí en Tolbaños, en ese pueblo, está al ladito de Huerta y lo dicho, muchas gracias al pueblo de Tolbaños de Arriba. ¿Está, digamos, a corto o medio plazo el hecho de que podáis tener vuestro propio campo dentro de Huerta de Arriba o ya es a más largo plazo? Correcto, está más bien a corto plazo. También, sí, con suerte a ver si podemos llegar a jugar este año allí, pero bueno, si no se puede, pues ya de cara a la siguiente temporada, yo creo que prácticamente seguro sí que jugaremos allí. Pues desde luego una noticia positiva, al igual que por la que os hemos llamado, ese liderato del grupo y diciendo que sois uno de los rivales a batir en este pues segunda categoría del Trofeo Diputación. Os habéis encontrado con un hueso muy duro de roer que quizá no os esperabais tanto, como es el Quintanar de la Sierra, que el año pasado no sacó equipo, venía además el año anterior de hacer una muy mala temporada, pero esta temporada han conseguido armar un conjunto importante y disputaros hasta la última jornada esta clasificación de la zona de cercanía y con unos números estratosféricos, tanto vosotros como el propio Quintanar, de anotación. 38 goles se ha llevado el Quintanar de la Sierra y 36 vosotros. Números que si los comparamos con el resto de los grupos son infinitamente superiores. De hecho, ninguno que no haya sido ninguno de vosotros dos ha conseguido anotar más de 30 goles en tan solo 8 partidos. Sí, Quintanar es un equipo muy fuerte. Ha vuelto este año con gente muy buena. Yo podría decir que tanto Quintanar como Huerta Arriba son equipos que podrían estar arriba en primera perfectamente. Como decíamos, números de récord, esos 38 goles anotados por parte de Quintanar, 36 por Huerta de Arriba. Lo que cuentan son los puntos, desde luego, pero siempre, pues oye, nos gusta ver cómo van las cosas en lo que se refiere a goleadores. Se ha llevado el pichichi absoluto, tanto de primera como segunda, al menos por el momento, Samu de Pedro, de Quintanar de la Sierra. Enrique Cerezo también hay que felicitarle con 12 goles en 8 partidos por vuestra parte, Huerta de Arriba, y también Ismael, que decíamos, anotabas en este último encuentro, pero aún así has conseguido un total de 11 goles en esta fase, por lo tanto,
oye, nosotros te felicitamos, te damos las gracias por haber estado en este pues rincón deportivo y que vaya todo muy bien en la siguiente fase, que tengáis suerte en el sorteo y podamos dentro de unos pocos meses llamarte para decirte, oye, ¿cómo afrontáis las finales para este año del Trofeo Diputación? Vale, una cosilla que sí quería decir es dar las gracias a la afición, que siempre jugamos en casa, juguemos fuera o juguemos en Tolbaños, a nuestros 2 entrenadores, que es un lujo tener 2 entrenadores en la Diputación, a algunos ya les gustaría tener uno siquiera, y por supuesto a nuestros patrocinadores y al Ayuntamiento de Huerta de Arriba. Pues con ese apunte y por supuesto siempre agradeciendo, como decías, a todos los jugadores, a la afición y también a los patrocinadores, que son muy importantes, no solamente en el fútbol, sino en el resto de deportes y casi en cualquier actividad cultural que se realiza en los pueblos pequeños que necesitan ese apoyo. Así que, como decía, muchas gracias y mucha suerte, Ismael, tocayo, para lo que queda de temporada. Venga, un saludo, hasta luego. Y tiempo ahora para hablar de la Provincial Aficionados, porque en este último fin de semana el protagonismo, de nuevo, ya no sé ni por qué jornada vamos, ha vuelto a ser la lluvia, no tanto la lluvia, sino el mal estado de los terrenos de juego que ha impedido jugar 4 partidos en Soria y 2 en Burgos. Afortunadamente, uno de ellos no ha sido el de el Polideportivo Salas, que ya decíamos, el pasado fin de semana perdía un partido importante, pero sigue la liga y esta vez lo ha hecho con buena noticia. 2-1 vencieron los salenses en casa frente al Vadillos y además lo hicieron con un gol en el último minuto de Alberto Abad, para sumar 3 puntos que les mantienen en esa segunda posición de la tabla. Y por cierto, recorta 3 frente al Aranda River, no porque perdiesen, sino porque no jugaron. Fue uno de estos partidos que se tuvo que suspender ante el Alcázar de Medina de Pomar. Por la parte soriana, peor fueron las cosas, ya que, como decimos, de todos los partidos que se iban a disputar en esta jornada 20, tan solo se pudieron jugar 3. Uno de ellos fue el Calasanz B1, San Esteban de Gormaz 1, otro fue el Valeránica 9, Arcos 1, no hubo sorpresas en ese enfrentamiento entre líder y colista, y también se jugó uno de los partidos que tenía como protagonistas a un equipo de nuestra comarca, el Norma San Leonardo, que fuera de casa sacó un punto empatando a 1 frente al Tardelcuende. 1-1 con gol de penalti en el 31 anotado por Adrián Yagüe y con un triste 1-1 anotado por Marcos Roche para el Tardelcuende en el 89. Fue un partido algo brusco, especialmente en su parte final, y así nos lo comentaba uno de sus representantes, su propio entrenador. Lo escuchamos. Partido que disputaba a los 30 minutos así, una internada por banda de Miquel, pues le hacen penalti y ahí conseguimos el 0-1 con el que aguantaríamos hasta el descanso. Partido igualado, poquito mejor el Tardelcuende, pero bueno, pues el fútbol te da estas cosas. La mayoría de la segunda parte, pues así fue el Tardelcuende buscando, creando sus ocasiones, tampoco excesivamente claras, sí que a lo mejor tuvo una a su delantero para haber empatado, que tiró arriba, y a falta de, no sé, 10, 12 minutos, el partido cambió por completo, no lo sé. No sé a qué es debido, o estos últimos 10 minutos
el cambio de arbitraje, de llevar más o menos bien el partido a no sé lo que pasó, una jugada muy clara en la que se va Stilian solo a portería para hacer gol, para empujar, sale su portero fuera del área, le derriba claramente y no pita nada. Entonces yo no me lo podía creer, digo, no sé si se habrá tirado, cosa mía, vamos, que era muy claro el derribo. Cambió a partir de ahí todo, recibimos un penalti en contra también, lo paramos y entonces, bueno, luego en otra falta inventada pues nos hacen el gol, el empate a 1 y pues te queda el mal sabor de boca de hacer todo para ganar. Si bien que en los 90 minutos fue superior el Tardelcuende, tenemos un gaf este año entre lo de la Copa Diputación y ahora esto, que es que parece que nos estamos quejando a todas horas, pero no veo yo estas situaciones normales. Ahí estaban esas reivindicaciones también del entrenador del Norma San Leonardo, un equipo que se está notando una mejoría en este año 2026, mientras que pues lo demás fueron partidos aplazados, como por ejemplo el derbi pinariego entre Castroviejo y Abejar. Castroviejo ya lleva 4 partidos aplazados, jugarán uno frente al filial del San José este mismo miércoles. Abejar tiene dos partidos también tiene el Covaleda aplazados, como este ante el Piqueras, mientras que el Bisontium con 2 partidos aplazados, añadiendo este del Langa, también se complica la cosa. En Navaleno dolió más el aplazamiento precisamente porque iba a ser una jornada reivindicativa, una jornada benéfica en ayuda de la investigación al cáncer infantil, pero bueno, se trasladará hasta pues el momento en el que se pueda jugar este Navaleno San José B, previsto para el pasado sábado. Así que, Pedro, se está complicando la cosa, como ya decíamos hace semanas, el calendario con estos aplazamientos, porque bueno, quedan muchos partidos aplazados, 4 en el caso de los de Duruelo, pero también esa disputa de la Copa Diputación de Soria, que no va a permitir encajar los partidos aplazados en los días previstos para ello a inicio de temporada. Claro, el problema es que no se han contado con que todos los años, es que además todos los años sucede, ¿no? Que siempre hay que suspender partidos, porque en el mes de diciembre, enero, febrero aquí pues puede haber, como pasó este fin de semana, que te levantas con nieve y es imposible jugar. Aunque luego se vaya, sabes que los campos no te dejan hasta que se va, cuesta bastante, y no sé cómo no se planifica de tal manera de empezar antes, o porque luego encima pues, si hay mundial y demás, pues las competiciones no se pueden alargar porque no permite la Federación Española. Entonces no sé cómo no se planifica de tal manera que esas fechas, aunque sean festivas, se dejen libres, ¿no? Entonces yo creo que igual tenía que empezar la competición un poquito antes, como hemos hablado otras veces, y luego planificar la Copa Diputación de otra manera, porque ese es otro tema que habría que tratar, para que bueno pues se pudiera tener alguna fecha en la que queda libre para estos contratiempos. Exactamente, veremos a ver, porque ya decíamos, a priori entre semana va a ser complicado disputar nada, pero claro, ya va a haber que disputar partidos entre semana, como el mencionado San José B, Castroviejo de este miércoles. Entendemos que el Castroviejo pues irá en unas condiciones bastante malas, teniendo en cuenta que en un miércoles laborable es difícil desplazarse hasta Soria para jugar a las 8:15. Eso será mañana. También hay que hablar de la siguiente jornada. Esperemos que ya se pueda disputar íntegra, número 21, en la que habrá interesantes encuentros como el Abejar Valeránica, el Norma San Leonardo Castroviejo, derbi pinariego el domingo. Antes se jugará otro derbi pinariego el sábado, Bisontium Covaleda, entre los 2 equipos mejores clasificados de nuestra comarca. Para el domingo queda fuera de casa un difícil desplazamiento de Navaleno ante San Esteban de Gormaz.
Y hay que comentar también categorías regionales, porque aunque no ha habido fin de semana futbolero, sí que en este caso se ha aprovechado para recuperar algunos partidos. Eso es, en región aficionados no hubo liga, pero como comentas se aprovechó para recuperar partidos como el Villarcayo 0, Calasan 0, que se pone líder además, o el Inter Vista Alegre 0, Briviesca 1, con el que los burevanos aprietan aún más en la clasificación. Una categoría por encima hablamos de la tercera federación, Grupo 8, donde el único en sumar ha sido Almazán y tan solo un punto, empatando a 1 ante el Mirandés. Además, la Arandina caía 1-2 frente al Guijuelo, mientras que el Numancia B perdía 3-0 ante el Tordesillas. Y avanzamos ya hasta la segunda federación Grupo 1, donde el filial del Burgos perdía un partido importantísimo frente al Langreo, que le deja pues más metidos todavía en la pomada del descenso, y ya pues van a tener que remar muy a contracorriente. Por arriba, siempre pendientes de lo que sucede en Soria, lo que sucede con el Numancia. Hay que decir que por fin, un mes después, volvió a ganar el equipo de los Pajaritos, y además lo hizo cuando más lo necesitaba, por 2-1 frente a la Unión Deportiva Ourense, en un partido que además de ganar, podríamos decir, mereció ganar. Comenzó anotando primero el Numancia en el minuto 12 del encuentro, con un gol en el que tocaron la pelota varios jugadores del Numancia. Lo hacía Fermín Ruiz, y finalmente anotaba el jugador numantino Lucas Rey, exacto, Néstor Lucas. Néstor Lucas. Lucas Rey es el apellido. Finalmente, en el transcurso del partido hubo varias llegadas más del Numancia. Lo intentó desde fuera del área, aunque sin mucho acierto, o con tiros bastante fáciles para el portero del Ourense. Y ya cuando corría el minuto 78 fue el equipo gallego el que, pues en una contra, anotó. Con el 1-1, pues los Pajaritos se ponían bastante nerviosos, como viene sucediendo en estas últimas jornadas, pero supo hacerlo el equipo numantino, que en el 85, con un centro chut que al final se envenenó y se metió en la portería por parte de Juancho, pues supo rescatar esos 3 puntos con ese Numancia 2, Ourense 1, que les llevan, si no viene a entrar en playoff, a ponerse al menos 2 puntos cerca ya de esa fase de ascenso. Comentar también que en la primera vuelta ganó el Numancia fuera de casa al Ourense por 0-3. Parece ser que se da bien al equipo soriano el gallego, el rival gallego. Pedro. Yo creo que fue el partido, la primera parte más completa que he visto del Numancia, independientemente de que las ocasiones, pues el gol fue una combinación bastante bonita que entró, y el resto de la primera parte el Numancia fue muy superior, fue contundente en defensa. Bueno, fue contundente en todo el partido, porque yo me estuve fijando, y solo los tiros a portería solo fue el del gol por parte del Ourense. Y luego una segunda parte en la que el partido también estaba controlado, y una jugada aislada en el que, además llegó en el peor momento, en el que el entrenador del Numancia hizo un cambio, metió 3 centrales, pues llegó la jugada que empataba, ¿no? Pues encima del que haces el cambio y te empatan, pues se esperaba lo peor. Y en un pase entre líneas de Juancho, pues entre que si llega delante del Numancia, sale el portero y tal, el balón sigue su camino, entra y hace justicia a lo que es el partido. Yo creo que fue uno de los partidos más completos del Numancia, y fue merecido. Esperemos que vayan enganchando alguna victoria más. La oportunidad la tienen fuera de casa, desde luego muy complicado, porque será ante el colíder, ante el Deportivo de La Coruña B, y será fuera de casa, como decimos, en tierras gallegas, este domingo a las 12 de la mañana. Esto es lo que se refiere a Segunda Federación Grupo 1. Hay que hablar también de la Segunda División, donde el Burgos empataba contra el Cádiz.
fue en un partido que se jugó este sábado y que acababa con 1-1 en el marcador, en un encuentro que a grandes rasgos podemos decir dominó el equipo burgalés, el equipo de Luis Miguel Ramis, con claridad, con contundencia, pero que vio cómo se le adelantaba el equipo visitante en el minuto 13. Era en una contra en la que, pues bueno, pesaron los quilates que tiene el goleador gaditano. Se ponía por delante de la defensa y anotaba ese 0-1, pero el Burgos no tardó mucho tiempo. Antes de finalizar la primera mitad y tras varias llegadas, el goleador blanquinegro González para el Burgos, David González, anotaba ese 1-1 y con varias llegadas después y antes el partido finalizaba así. La segunda parte, podríamos decir, el Burgos tuvo multitud de ocasiones para conseguir ese segundo tanto. Estuvo muy bien el portero del Cádiz, también estuvo bien la defensa y ya en los últimos instantes, con una triple ocasión en el minuto 94, no consiguió ese ansiado gol, aunque lo hubiese merecido. Hay que decir también que hubo un penalti de por medio que se le pitó inicialmente a Ferniño, pero que tras la revisión la colegiada consideró que no era penalti. Además, creo que a mi criterio de forma acertada, y como decimos ya, en los instantes finales tuvo varias ocasiones, pero el Burgos no consiguió anotar. Quizá lo contrario que veíamos el otro día frente a Las Palmas, cuando fueron los canarios los claros superiores, pues ahora pues la suerte se la ha devuelto al Burgos y pese a merecer anotar ese gol de la victoria, no lo consiguió. Pedro, ¿podemos darnos por satisfechos con este empate o pues tendría que haber vencido el Burgos en este último partido? Fue muy superior el Burgos, fue igual que ha hecho con el Numancia. Yo creo que ha sido uno de los mejores partidos que le he visto en casa al Burgos, con un atrevimiento y una garra que no la había visto yo en los últimos partidos, y fue muy superior en el cómputo del partido, ¿no? Ya sabemos que el fútbol no es justo, igual que no como hemos comentado, el día de Las Palmas, pues tuvo la suerte, desarrolló la suerte, pues ahí el otro día no fue así. Y la verdad es que se crearon un montón de ocasiones, se hicieron las cosas muy bien defensivamente y muy atrevidos en cuanto al ataque. Y yo te digo que no hay que estar contentos por el resultado, pero sí esperanzados y muy contentos por lo visto, lo ofrecido por el equipo. Eso es. Pues hay que decir que el Burgos se pone así octavo, le adelanta el Córdoba con un punto más y también un partido todavía por disputar, aunque el playoff está relativamente cerca. Los del Burgos Club de Fútbol tan solo tienen un punto menos que el Málaga y por tanto pues mantienen al menos esa distancia respecto a la fase de ascenso. Próximo encuentro no será nada fácil para los burgaleses, se enfrentan ante el hasta hace una semana líder Racing de Santander, perdía este fin de semana, y ahora veremos si el Burgos consigue aprovechar esa mala racha, entre comillas, de los cántabros este domingo a partir de las 6:30 de la tarde. Y por cierto, comentando que debido al mal estado del terreno de juego del Plantío y de Castañares, habrá varias jornadas de entrenamiento para los burgaleses que se realizarán en Torrelavega, en las instalaciones de la gimnástica de Torrelavega, de cara a este partido. Comentar también rápidamente, Ismael, respecto a lo que decía Pedro, que fue un partido muy superior, tanto atendemos a las estadísticas que siempre pues gusta echar un vistazo para ver que aunque el equipo no ganó, pues tanto en posesión fue muy superior, casi el doble, en remates superó clarísimamente con 20 remates a favor del Burgos y solamente 5 por parte del Cádiz, y también fíjate, en córner 6 a favor de los burgaleses y ninguno a favor del Cádiz, algo que llama mucho la atención. Es decir, que tampoco se llegó mucho, pero comenta Pedro, la efectividad aquí también es muy importante y bueno, 1-1 y a pelear el siguiente partido. Y también aprovecho para comentar los siguientes partidos, bueno, y resultados también de los equipos de segunda que nos gusta siempre repasar, como este Granada entrenado por Pacheta, que ganaba 5-1, ni más ni nada menos que al Valladolid, al equipo castellano leonés, y le permite colocarse en esa 15ª posición al Granada.
y al Valladolid le apea hasta los puestos de descenso, 19º. Comentamos también que estaba en serio riesgo y aquí se materializa con esta derrota en esta última jornada, y el Mirandés empataba a 1 frente a Las Palmas. Tercer empate de Las Palmas, que lo hacía semana pasada contra el Burgos y la anterior contra la Real Sociedad B. Pero aún así mantiene esa última posición a 8 de salir del descenso. Bueno, 8 sí. Así que se antoja complicado, pero bueno, veremos a ver. El Valladolid también, que pues preocupa. La peor clasificación, yo creo que de la última década o incluso de bastantes más años, entrando en dificultades, con posibilidad de descender a lo que antes era Segunda B, ahora es Primera Federación, y que ha servido para cesar al segundo entrenador, a TVNet. Veremos si consiguen encauzar esta situación. Después de 2 entrenadores, el primero no fue cesado, sino que, recordamos, fue transferido al Oviedo. Este segundo sí que ha sido cesado. Veremos si aciertan, si lo consiguen y si mantienen ese, pues al menos esa posible clasificación como mejor equipo de Castilla y León, que tradicionalmente en las últimas décadas, se podría decir, lo han ido consiguiendo. Actualmente, pues aún así hay que decir que el mejor es el Burgos Club de Fútbol a día de hoy. Eso es lo que podemos comentar, y ahora nos vamos a Primera División. Primera División, y un repaso también a la Champions, que se está jugando ahora mismo, y mañana también tendrá jornada de Liga de Campeones. Y en Primera, el repaso, lo más llamativo fue la derrota del Barcelona 2-1 en Girona, fuera de casa. El Betis ganaba 1-2 al Mallorca. El Levante caía 0-2 en el derbi valenciano frente al Valencia. El Atlético de Madrid, también muy llamativa, la derrota 3-0 frente al Rayo Vallecano. Jugaban en el estadio de Vallecas y ganaba el Rayo Vallecano 3-0, después del Atlético hacer un gran partido en Copa del Rey, ganando 4-0 al Barcelona. Exactamente, yo le quería preguntar a Pedro, ¿qué le pasa al Atlético de Madrid que perdía contra el Rayo Vallecano en su peor momento hace 2 días? Betis, ¿no? Perdía en Liga, ganaba 4-0. Yo creo que además de que jugaron en Leganés, que el campo estaba bien para jugar, y el Rayo es un equipo que toca muy bien el balón, pues cuando estás en Champions, estás en la Copa del Rey y estás en Liga, pues tienes que hacer rotaciones. Se hizo rotaciones, el Rayo jugó muy bien en la primera parte, metió 2 goles. Y la segunda parte, cuando tú quieres reaccionar, meter a ciertos jugadores para ver si puedes dar la vuelta a resultados, se descoloca el equipo, y en otra jugada rápida pues le mete el tercero, ¿no? Y le pasó igual pues en Liga, ¿no? Pues cuando tú estás... y eso que estamos hablando del Atlético de Madrid, que es un club con un presupuesto muy alto y que tiene jugadores. Imagínate pues cuando hemos hablado de que equipos más pequeños están metidos en estas competiciones y luego bajan en Liga, ¿no? Por eso sí está claro que, pues bueno, ahora mismo el Atlético de Madrid igual da más importancia, también porque económicamente le conviene la competición europea, y la Copa del Rey porque está a un paso de meterse en la final, ¿no? Que también le daría acceso a meterse luego en Champions, que entonces pues la Liga ese cuarto puesto lo tiene más o menos asegurado, pero aún así si se mete en final de Copa pues lo tiene asegurado también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es las rotaciones y la importancia que se le da a cada competición, pues al final dan los resultados. Porque no le puedes pedir a un jugador que lleva, por ejemplo, varios partidos o un tiempo sin jugar, pues que te dé su máxima versión en el primer partido que le metes, ¿no? Entonces, bueno, falta pues coordinarse entre los jugadores, falta un montón de cosas que el fútbol te pide para ser competitivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es tan sencillo como eso. El Oviedo, el resto de partidos, caía 1-2 frente al Athletic de Bilbao. El Madrid ganaba 4-1 a la Real Sociedad y se coloca como nuevo líder de esta Liga eSports. Empate a 1 entre Sevilla y Alavés. Ganaba el Getafe 2-1 al Villarreal. Empate a 2 entre el Español y el Celta. Y empate a 0 entre el Elche y el Osasuna. Y si quieres, Ismael, hacemos rápidamente un repaso a la Champions. Vámonos a la Champions. Vamos a la Champions, a Europa. Actualmente pues estará jugando ese Benfica, Real Madrid, ese Borussia Dortmund, Atalanta y el Mónaco PSG. Y ya para mañana tendremos por delante ese partido que enfrentará al Brujas frente al Atlético de Madrid, que jugará fuera de casa.
Hay que decir que estas son los 16avos de final, aunque solamente haya 8 partidos en juego, porque los otros 8 ya están clasificados. Y además son eliminatorias a doble partido, por lo tanto no se sabrán los que pasen hasta la semana que viene, cuando jueguen la vuelta. El Atlético de Madrid principalmente en casa, en el Metropolitano ante el Brujas, y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Benfica. Esto es lo que podemos comentar. Nosotros dejamos ya este programa del Rincón Deportivo después de una hora de repasar todo lo que ocurre, como decimos siempre, de lo más pequeño a lo más grande. Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene, donde tendremos más noticias, esperamos que mejores, y también, sobre todo, que por fin se pueda jugar todo lo planeado. Eso es lo que pedimos, que se pueda jugar todo el deporte. Así que muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, y como no, también a vosotros dos, a Pedro y a Álvaro, que habéis estado aquí comentando y dando lo mejor de vosotros. Así que nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Bueno, hasta luego, buenas tardes.